Una de las mayores enseñanzas que hemos recibido como estudiantes de Cábala es cómo identificar el ego y usarlo a nuestro favor. Pero no solo en Cábala se habla del ego, también existen a lo largo de la historia varios filósofos que han hecho referencia a la voz del ego y cómo esta, en la mayoría de los casos, nos aleja de nuestro sentir. Egocéntricas, que el ego no sea el centro de tus decisiones. Bueno, hoy en este episodio queremos hablarles de cómo surgió Egocéntricas y por qué Egocéntricas. Entonces, pues vamos a echar un poquito de chisme. Hace 2 años, más o menos, en mi trabajo, un compañero se fue a vivir a Canadá. Él se llama Juan Carlos, que aprovecho para saludarlo, un abracito. Y nos entregaron el portafolio de clientes que él manejaba. Dentro de esos clientes a mí me tocó un cliente, tuve que ir a visitarlo y pues contarle un poco de lo que había pasado y arrancamos a charlar y de eso que te conectas con las personas y empezamos a hablar y al final me dijo, oye, yo te quiero invitar, hay un seminario de Cábala y pues me gustaría que asistieras. Y yo le dije, vea, qué chévere. Y el seminario se llamaba precisamente El ego a tu favor. Yo fui, me conecté así, buf, o sea, no puedo describir lo que aprendí primero y lo que sentí cuando estuve en ese seminario. Entonces, saliendo de ahí, yo quería contarle a todo el mundo y es una cena de amigos que tuvimos. Yo le dije, Eli, tenés que conocer de esto, vamos, porfa. Y Eli también dijo, listo, vamos. Y es que yo ya sabía algo de la Cábala porque precisamente un año anterior a que ocurriera esta reunión de amigas y hablar de Cábala, yo había tenido como invitada a una maestra precisamente del mismo centro al que vamos, que también es astróloga. A mí me llegó por WhatsApp como, ay, ¿será que en tu programa podemos llevar a una maestra que viene desde México, que va a dar un taller sobre Cábala? No tenía ni idea qué era la Cábala. Me generó curiosidad, busqué, encontré información y dije, ay, sí, sería un tema muy chévere para el programa. Sin embargo, como también es astróloga, a mí me llamó más la atención el tema de la astrología y casi que la entrevista en el programa fue más hacia lo Te hace más con el tema astrológico. astrológico, que también va muy de la línea de la cábala. Entonces, por cierto, aquí mi amiga está estudiando astrología. Después hablaremos de eso en otro episodio. Y fue muy, pues como que de todos modos a mí me conectó en ese momento. Sin embargo, fue hasta que tú me hablaste en esa reunión de amigas, yo dije, ay, sí, yo ya conocía, quiero ir. Y pues terminamos aquí hasta hablando en Egocéntricas de cábala y del ego. Entonces, bueno, pues como ven, digamos que cada uno, y yo pienso que eso nos pasa a todos, cada uno estamos como en un camino, en una búsqueda de algo más, algo que nos conecte, y en ese camino en el que cada una iba, logramos como encontrarnos en la cábala y más que un camino, pienso yo, porque, porque es, el tema del camino se escucha súper chévere, pero más que un camino es una práctica. O sea, la cábala definitivamente es un tema de sí, recibís mucha información, pero practícala. O sea, ponla a funcionar. Es que considero que cualquier camino, como tú lo llamas, o conexión con la espiritualidad, o no necesariamente tiene que ser con la espiritualidad, puede ser con cualquier otra herramienta que busques para ser mejor ser humano, siempre necesita de que apliques lo que aprendes, no que solo escuches, que también pienso que eso es una gran falla de las religiones, que las religiones te enseñaron a recitar y a rezar, a decir todo, pero no a ponerlo en práctica en la mayoría de las veces. Pedir, ¿Y qué tengo para dar? ¿tú qué haces? Entonces, creo que ahí es la gran diferencia que radica el tema de otras corrientes y también sobre todo el de ponernos nosotros esa misión o ese compromiso de hacer realidad esas acciones o esas enseñanzas. Así es. Entonces, yo pienso que en muchos aspectos nos ayudó, nos enriqueció, digamos que nos hizo ver con otros ojos la vida, las cosas que nos pasaban.
y como que fue muy, 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 muy pleno, y pienso que hablo por las dos, porque a las dos nos decían las locas de la cata. Nuestros esposos nos dicen las Esposos te decían, no, las locas de la cábala. Entonces ahí fue que un día que íbamos para clase, de hecho, en el carro nos pusimos a hablar de cómo hacer llegar esta información a mucha más gente y dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Además, porque pues Eli es comunicadora social, entonces como que, no, sí, hagamos un podcast y nos vinimos hablando en el carro de eso y ahí sembramos como esa semillita. Sí, porque hay una de las, digamos, en el Alabecoa, que es una de las oraciones más poderosas que nos enseñan en la Cábala, hay una parte en el que dice que deberíamos de difundir estas leyes espirituales. Difundir no se trata de evangelizar, sino de darlas a conocer y quien resuene con ellas, pues las practique o se sume a llevar este camino. No es como que, ay, no, esta es la mejor, nunca vamos a decir eso, sino cada quien resuena con lo que le conviene y por eso nació Egocéntricas. El nombre surgió porque como yo, pues como dice Miriam, soy comunicadora social, entonces pues la goma de una, ay, sí, hagámoslo. Y yo llegué a mi casa y yo, bueno, ¿cómo le ponemos? Entonces lo que a mí, y creo que a Miriam también más ha marcado la enseñanza en Cábala, es eso del ego, porque consideramos que, o sea, poner el ego a nuestro favor no es nada fácil en la vida y es una lucha constante. Nosotros hay veces creemos que la lucha son con las cosas exteriores y realmente la lucha es con esa voz interna. Entonces ahí fue que dijimos, ay, yo dije egocéntricas, porque además genera como confusión, porque dirán, uy, estas sobradoras. Y no, no es de eso. Sí, total, no, y como tú lo dices, pues la mayor enseñanza ha sido esa, ¿no? Que podemos poner a trabajar el ego a nuestro favor. No es fácil identificarlo primero y no es fácil tampoco trabajar con él, pero hay unos pasos con los que podemos llegar a eso. Y cuando hablamos del nombre, que tú me dijiste, no, que egocéntricas, yo dije, uff, o sea, buenísimo porque va a generar eso, va a generar como ese choque y también por eso lo dividimos, egocéntricas, porque la idea es sí, digamos que el ego ya lo sabemos cómo se puede identificar, pero no es irnos por el ego, sino estar en el centro, estar como en ese lugar donde, ok, está mi alma, está el ego, estoy aquí en el centro, ya sé cómo escuchar ya sé cómo escuchar esta, pero siempre quiero inclinarme hacia este lado, hacia la voz de mi alma. Pero primero tengo que estar en un lugar de calma donde pueda saber quién es que me está hablando. Entonces ahí fue que yo dije, no, egocéntricas es como una palabra que siento que nos va a identificar precisamente por ese más allá, ¿no? No quedarnos solamente con la definición de egocéntricas que uno diría, no, una persona como que exagera sus cualidades o que aquí es como, bueno, desmembremos un poquito esa palabra y hagamos ese choque porque precisamente la tarea es eso, trabajar con el ego. Sí, es que este podcast, digamos que muchos lo relacionarán con el tema solo de Cábala. Sí, la idea es utilizar las herramientas que hemos aprendido en Cábala para revisar situaciones que nos ocurren en la familia, con la pareja, en lo laboral, en lo profesional, con nuestros hijos, bueno, como en nuestras relaciones, que es como lo que el ser humano más le cuesta y parece que no nos costara porque somos sociables y todo, pero sí nos cuesta porque nos cuesta mucho entender al otro, ponernos en los zapatos del otro, relacionarnos con el otro y ahí es cuando más sale a flote el ego. Entonces, Egocéntricas nace, pues, uno, por las enseñanzas que hemos recibido en Cábala y queremos compartirlas. Dos, porque de los principales conceptos que consideramos deberíamos ponerle atención como seres humanos es al ego, es conocerlo y revisarlo y trabajarlo. Y tres, porque consideramos que si revisamos estas situaciones desde esta decisión la estoy tomando pensando en mi misión o en el sentir o la estoy tomando desde el ego,
digamos que también es una forma para aprender a identificarlo y pues no tenemos la última palabra, esto simplemente es que esa revisión de esos temas nos ayudará a comprenderlo y sobre todo ayudará a otras personas también a identificar ese ego. Exacto, y esa fue como la principal motivación nuestra, ¿no? Eh, mm, en la práctica nos ayudó mucho y dijimos, queremos compartir esto con más personas, eh, porque lo que tú decías ahorita, nunca nos han enseñado, o sea, siempre nos han enseñado a ser buenos, pero no nos han enseñado a escuchar o a identificar que tenemos una voz aquí que es el alma y que mi alma vino a hacer una cosa, tu alma vino a hacer otro trabajo completamente diferente. Entonces a veces el bueno se va a quedar como corto, porque si mi desafío en la vida es poner límites y al contrario el tuyo es de pronto soltar un poco los límites, de pronto ser buenos no nos va a llevar a donde a ti te corresponde y a mí le corresponde. Eres como el tema de compartir esta información, de que está súper que seamos buenos, pero que cada uno tiene que identificar y conocerse para poder saber de verdad su alma hacia dónde lo quiere llevar. Y que tiene por mejorar, porque es que pasar por este mundo sin entender que uno puede dar más, digamos que es muy limitante y eso ha limitado también a la sociedad, nos ha limitado como seres humanos el concentrarnos en ese 1% que está cargado de ego y no revisar o conectar con el 99% que es más grande y digamos que de alguna manera termina supliéndote todo lo del 1%. Entonces es por eso que nace Egocéntricas, por eso es que está este espacio abierto para que nos envíen sus casos a través del correo electrónico egocéntricaspodcast@gmail.com. Esa es la idea, que nos envíen casos, no tienen que enviar el nombre, si quieren anónimo, aquí no vamos a decir nombres, solo queremos contar las historias, revisarlas y enseñar esas herramientas que la cábala nos ha enseñado para manejar de la mejor manera Es es- así. esa decisión que tengo que tomar por X o Y motivo. Exacto. Aquí, como lo dice Eli, están súper invitados a, a contarnos, a desahogarse, porque también muchas personas a veces no tienen amigos o de pronto les da pena hablar de sus situaciones o no tienen con quién compartir ese dolor que sintieron en un momento. Entonces queremos que ese correo electrónico sea como tu confesionario, como que lo que quieras compartir en ese correo de situaciones que hayas vivido, bienvenidísimo. Y como lo dice él, y desde la cábala poder ver la aplicación de esas leyes espirituales, que yo creo que nos va a servir a todos. Entonces, bienvenidísimos a escribir y los esperamos en un próximo capítulo. Ya saben cómo nació Egocéntricas, así que muy conectados y conectadas con este podcast.